¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz. Se considera genérico porque se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más reciente, aunque los pasos de reparación específicos pueden ser ligeramente diferentes según el modelo. El código de problema genérico P0068 se refiere a un problema de administración del motor. Existe una disparidad entre los sensores de la computadora en cuanto al volumen de aire que ingresa al colector de admisión. El PCM se basa en 3 sensores para indicar el volumen de flujo de aire para calcular el combustible y las tácticas de sincronización. Estos sensores incluyen el sensor de flujo de masa de aire, el sensor de posición del acelerador y el sensor de presión del múltiple MAP. Hay muchos sensores en el motor, sin embargo, estos son los 3 asociados con este código. El sensor de flujo de aire masivo se encuentra entre el filtro de aire y el cuerpo del acelerador. Su trabajo es señalar la cantidad de aire que pasa a través del cuerpo del acelerador. Para lograr esto, una delgada pieza de cable de resistencia del grosor de un cabello se estira en la entrada del sensor. La computadora envía voltaje a este cable para calentarlo a una temperatura predeterminada. A medida que aumenta el volumen de aire, se requiere más voltaje para mantener la temperatura. Por el contrario, requiere menos voltaje a medida que cae el volumen de aire. La computadora reconoce este voltaje como una indicación del volumen de aire. El sensor de posición del acelerador descansa en el lado opuesto de la placa del acelerador en el cuerpo del acelerador cuando está cerrado. La placa del acelerador impide el flujo de aire hacia el motor. El aire necesario para ralentí evita la válvula de mariposa por medio de un motor de control de aire inactivo. La mayoría de los modelos de vehículos posteriores usan un sensor de posición del acelerador en las tablas del piso en la parte superior del pedal del acelerador. A medida que se pisa el pedal, el sensor conectado al pedal envía un voltaje a un motor eléctrico que controla la apertura de la placa del acelerador. En funcionamiento, el sensor de posición del acelerador no es más que un reóstato. Con la placa del acelerador cerrada en ralentí, el sensor de posición del acelerador registra muy cerca de 0,5 voltios y cuando se abre como en aceleración, el voltaje aumentará aproximadamente 5 voltios. La transición de 0,5 a 5 voltios debe ser muy suave. La computadora del motor reconoce este aumento de voltaje como una señal que indica la cantidad de flujo de aire y la tasa de apertura. La presión absoluta múltiple MAP tiene un doble papel en este escenario. Detecta la presión del múltiple corregida por la densidad del aire debido a la temperatura, la humedad y la altitud. También está vinculado al colector de admisión a través de una manguera. Cuando el acelerador se abre repentinamente, la presión del múltiple cae tan repentinamente y aumenta nuevamente a medida que aumenta el flujo de aire. La computadora de administración del motor requiere que estos 3 sensores tengan una estrategia precisa del tiempo para abrir los inyectores y cuánto avance de chispa es necesario para mantener una relación de combustible de 14,5 y 1. Si, por alguna razón, uno de estos sensores o un problema mecánico causa una disparidad entre el resto, la computadora es incapaz de hacer los ajustes adecuados y establece el código de problema P0068. Síntomas. Los síntomas que se muestran para un código P0068 dependerán de la causa de la condición de sobreboost. El motor de servicio. Pronto la luz de verificación del motor se iluminará. Motor en funcionamiento irregular. La computadora establecerá el código anterior y los códigos adicionales que representan el sensor defectuoso si el problema es eléctrico. Punto muerto inactivo. En resumen, correrá mal. Causas. Las posibles causas de este DTC incluyen: hay fugas de vacío entre el sensor de flujo de aire de masa y el colector de admisión y las mangueras sueltas o agrietadas, filtro de aire sucio, fuga en el colector de admisión o secciones, sensor defectuoso, corredor de admisión atorado detrás del cuerpo del acelerador, conectores eléctricos pobres o corroídos, obstrucción del flujo de aire, cuerpo del acelerador electrónico defectuoso, obstrucción en la manguera desde el colector de admisión al sensor MAP. Pasos de diagnóstico y posibles soluciones. Como un técnico de automóviles comience con los problemas más comunes, necesitará un voltómetro, una sonda perforadora de alambre para el medidor, una lata de limpiador de carburador y una lata
lata de limpiador de admisión, repare cualquier problema a medida que se encuentre y encienda el vehículo para determinar si el problema se corrige. Si no, continúe con los procedimientos con el motor apagado, abra el capó y verifique el elemento del filtro de aire. Busque cualquier abrazadera suelta o fugas en la tubería desde el sensor de flujo de aire masivo hasta el cuerpo del acelerador. Inspeccione todas las líneas de vacío en el colector de admisión en busca de obstrucciones, grietas o soltura que puedan causar la pérdida de vacío. Desconecte cada uno de los sensores y verifique que el conector no tenga corrosión y que haya salido o haya doblado los pasadores. Arranque el motor y use el limpiador de carburador para encontrar fugas en el colector de admisión. Un disparo corto de limpiador de carburador sobre una fuga cambiará notablemente las RPM del motor. Sostenga la lata a la altura de los brazos para evitar que el aerosol entre en contacto con sus ojos para que no aprenda la lección como si levantara un gato por la cola. No lo olvidarás la próxima vez. Rocíe todos los puntos de conexión en el colector para detectar fugas. Suelte la abrazadera de la tubería que conecta el flujo de aire masivo al cuerpo del acelerador. Mire en el cuerpo del acelerador para ver si está cubierto con coca, una sustancia negra de aspecto grasiento. Si es así, pellizque el tubo de la botella del limpiador de admisión entre la tubería y el cuerpo del acelerador. Empuje la tubería sobre el cuerpo del acelerador y arranque el motor. Comience el rociado hasta que la lata se haya ido. Retírela y vuelva a conectar la tubería al cuerpo del acelerador. Pruebe el sensor de flujo de masa de aire. Retire el conector del sensor. Encienda el encendido con el motor apagado. Hay 3 cables, 12 voltios de potencia, tierra del sensor y señal, generalmente amarilla. Utilice el cable rojo del voltímetro para sondear el conector en busca de 12 voltios. Mantenga el cable negro en el suelo. Ningún voltaje es un problema de encendido cableado. Instale el conector y verifique la tierra del sensor. Debe ser inferior a 100 mV. Si el sensor tiene 12 voltios y está fuera del rango en el suelo, reemplace el sensor. Esta es una prueba básica. Si aún se supera cuando finaliza con todas las pruebas y el problema aún persiste, el flujo de aire masivo aún puede ser malo. Hágalo revisar en una computadora gráfica como la Tech 2. Verifique el funcionamiento del sensor de posición del acelerador. Asegúrese de que esté asentado correctamente y que los pernos estén apretados. Es un conector de 3 cables, azul oscuro para la señal, gris para el voltaje de referencia de 5 voltios y negro o naranja para el cable negativo PCM. Conecte el cable rojo del voltímetro al cable de señal azul y el cable negro del voltímetro a tierra. Encienda la llave con el motor apagado. Si el sensor es bueno, tendrá menos de 1 voltio con el acelerador cerrado. A medida que avanza el acelerador, el voltaje se elevará suavemente a aproximadamente 4 voltios sin interrupciones ni fallas. Verifique el sensor de MAP. Encienda la llave y pruebe el cable de referencia de alimentación con el cable rojo del voltímetro y el negro a tierra. Con la llave encendida y el motor apagado, debe tener de 4,5 a 5 voltios. Encender el motor debe tener de 0,5 a 1,5 voltios, dependiendo de la altitud y la temperatura. Aumente las RPM del motor. El voltaje debe reaccionar a la apertura del acelerador cayendo y volviendo a subir, si no, reemplácelo.